Y número 4, evaluación. Evaluación. Las vamos a repetir. Miren qué fácil están de aprendérselas. Son 4 fases del proceso de investigación: planificación, ejecución, presentación o comunicación y evaluación. Vale. Espero que ya las hayan copiado. Planificación, ejecución, presentación o comunicación y evaluación. 4 fases del proceso de investigación. Así lo dice pues la parte doctrinaria, ¿verdad? Según Salvador Iglesias Mejía. Pues en cada una de las etapas del proceso de investigación se aplican procedimientos, ¿verdad? Se utilizan instrumentos y por supuesto se obtienen resultados. En este ciclo vamos a hacer la primera etapa, lo que es la planificación. Las otras 3 etapas van en el segundo ciclo. Cuando decimos planificación, nos referimos a hacer el diseño de investigación. El tema de investigación ya lo tenemos, ¿verdad? Ya también a cierto punto lo tenemos que tener conceptualizado. El diseño de investigación también es llamado proyecto de investigación. Protocolo de investigación. Entonces, la primera fase de investigación es la planificación. Entonces, la cuarta evaluación que vamos a hacer un proyecto de investigación, ¿verdad? La planificación se refiere a hacer un plan, ¿verdad? Vamos a aplicar los principios del método científico. Entonces, primero vamos a hacer un plan de investigación. Vamos a elaborar un documento. Un documento pues que contenga los elementos y procedimientos, ¿verdad?, de cómo se va a realizar esa investigación. En las ciencias sociales, pues, este documento se le llama diseño, proyecto de investigación, lo que les decía hace un momento. También llamado protocolo o plan de investigación. Para no confundirnos con tantos nombres, nosotros le vamos a llamar proyecto de investigación, que es la primera etapa del documento. Esta es la primera pieza. La primera pieza es el proyecto de investigación.
La segunda, que es para después, es el desarrollo capitular. Pero el momento estamos en la planificación. Ya tenemos un esquema con 7 elementos, ¿verdad?, que los clasificamos con números romanos. El romano primero, la importancia de la investigación. Romano segundo, los objetivos de estudio. Romano tercero, el planteamiento del problema. El romano cuarto, alcance de la investigación. Romano quinto, el marco teórico. El romano sexto, las hipótesis. Y el romano séptimo, la estrategia metodológica. Todo esto está en los 3 libros de guía que he tomado, ¿verdad? Ahí está, a excepción de algo. La importancia de la investigación y la estrategia metodológica. Esa, pues así también la vamos esos 2 elementos los vamos a explicar particularmente después, ¿verdad? Ahí ahorita vamos por etapas. Igualmente todo, ¿verdad?, vamos a hablar de ello, de cada uno de ellos, pero como refuerzos, pues ahí están en los libros, ¿verdad? Si alguien necesita material para reproducir, se lo podemos proporcionar también. Solo me dicen, con gusto. O si no, pues lo pueden bajar de internet también. Y si tienen los libros, pues mejor todavía. O si no, pues también de internet ustedes los pueden imprimir. O sea que acá en la primera etapa vamos a planificar la investigación. Por eso hacemos ese diseño, por eso hacemos ese esquema, que es el proyecto. Por eso, pues, toda persona que va a realizar un trabajo de investigación, hay que elaborar primero el diseño o el proyecto de investigación. A través de un esquema, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una planificación de la investigación. Todo esto es en la primera fase, la planificación. O sea que es el esquema de la investigación. Ojalá pues tengamos todo el tiempo disponible, vamos a aprovecharlo para dar las asesorías de trabajo, de grupos de trabajo, ¿verdad? Alguien la vez pasada me comentaba de los que viven demasiado lejos, ¿verdad? Claro, no les puedo obligar que vengan, ¿verdad?, tanto así,
Algunas consideraciones les vamos a dar, ¿verdad? Pero yo espero tener por completos a los grupos. Ya si alguien no puede, pues que se rebusque, ¿verdad? Hoy tenemos la tecnología, pues, para que los compañeros se puedan comunicar, ¿verdad? Yo lo que quiero, pues, que todos, pues, pongan de su parte, pues, para poder hacer un mejor trabajo, y todos hagan su aporte académico, ¿verdad? Hablemos un poquito, pues, de la segunda fase, la ejecución. ¿Qué comprende la ejecución? ¿Qué significa la ejecución? Ejecutar es hacer que se cumpla, realizarlo, ¿verdad? No podemos quedarnos solamente con los planes, tenemos que realizarlo. Una ejecución es darle cumplimiento. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando en términos generales. Cuando un juez impone una pena, una condena a un delincuente en base a las leyes y se le ha aplicado el derecho y le ha llevado a cabo un debido proceso, hay suficientes elementos de prueba, ya se tiene la certeza que es culpable, se le condena a 20 años de prisión. Eso lo hace el juez de sentencia, ¿verdad? Remite la certificación de la sentencia ejecutoriada al juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Este recibe la sentencia para darle cumplimiento. Por eso bien dice la ley, ¿verdad? Recibida la certificación de la sentencia condenatoria, el juez de vigilancia penitenciaria ordenará su cumplimiento. O sea, el juez de vigilancia penitenciaria se encarga de que el interno cumpla la sentencia, siempre tomando en cuenta los derechos que tiene como persona, ¿verdad? Porque hay derechos fundamentales que también los tiene el reo interno. Esa es la manera, de ejemplo de una ejecución, ¿verdad? Y ya, pues hablando de la coyuntura, ya va a haber una ley, o ya, no sé si ya la hay, ley de creación de nuevos centros penales, ¿verdad? Esas son las últimas noticias. Una ley de creación de nuevos centros penales. Otra es que hay en los últimos estudios que se han realizado, el 70% de la población salvadoreña vive en pobreza. Y ese es un problema grave. Bueno, sigamos. La segunda fase, la ejecución. Les di un ejemplo de ejecución. Hay muchos ejemplos de ejecución, pero aquí nos referimos a otra cosa, ¿verdad? Primero les estaba especificando en general, ¿verdad?, de una ejecución, de lo que significa la ejecución. Es darle cumplimiento a una cosa determinada, a una planificación. Pero en la investigación social, la ejecución comprende las tareas de recolección de información. Anoten eso. En la ejecución, claro, en la fase del proceso de investigación, ¿verdad? La segunda, la ejecución, comprende las tareas de recolección de información, ordenamiento, procesamiento. Licenciado, ¿podría volver a repetir, por favor? Vale, ya lo vamos a repetir. Permítanme un segundito, corazón. Procesamiento, análisis e interpretación de datos.
Les decía que en la ejecución comprende las tareas de recolección de información. Ordenamiento. Procesamiento. Análisis e interpretación de datos. Es por eso que esta etapa entra en la segunda pieza. La vamos a ver más allá, ¿verdad? Que vamos a hacer un ordenamiento, procesamiento. Incluso hay en el desarrollo capitular, hay un capítulo específico de análisis de resultados. En análisis de resultados, pues ahí lo que se hace es un análisis e interpretación de datos. Esta etapa significa operativizar lo planteado, lo planificado, lo planeado en el proyecto. Operativizar lo que se ha planificado en el proyecto. También en la ejecución, pues, incluye la organización de los recursos, ¿verdad? Los recursos humanos, los recursos financieros, para llevar a cabo la investigación. También la estrategia de trabajo de campo, que en el fondo, pues, es una estrategia metodológica, ¿verdad? Los métodos que vamos a aplicar. Y la estrategia de trabajo de campo, pues, es entrevistar a las personas, encuestar, entonces todo eso incluye en la fase de ejecución llevar a cabo todos los propósitos de la investigación, hacer que se cumplan los objetivos de estudio también. Estudiar, analizar, verificar, comprobar. Esto es bien importante porque a través de adquirir información, nosotros aprendemos. Y como los temas están relacionados con el derecho, ustedes van a aprender más. No solamente aplicar los métodos de investigación, sino conocer, pues, una rama del derecho determinada y que les sirve en su proceso de formación académica. O sea que es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 3. La presentación o comunicación de resultados. O sea, si nosotros hemos hecho un estudio, hemos adquirido información, tenemos que dar a conocer esos resultados. Por eso se tienen que presentar y publicar en un documento.
Por eso mismo, el trabajo de investigación debe de presentar un aporte al conocimiento y debe hacerse saber lo investigado. Entonces, entre nosotros vamos a compartir ese conocimiento. Entre nosotros vamos a interactuar. Entre nosotros vamos a darlo a conocer, exponer, analizar, debatir, compartir lo investigado, ¿verdad? En el segundo ciclo, pues vamos a hacer todo eso. Vamos a organizarnos para la exposición de grupos. Y lo vamos a hacer con bastante anticipación porque son varios grupos. El documento pues requiere exigencias, ¿verdad? Tanto de forma como de contenido. Es allí donde ustedes pues se tienen que lucir, ¿verdad? Aplicar siempre las normas de la metodología de la investigación en la redacción del documento, obedeciendo pues allí el esquema, ¿verdad? Los márgenes, la fuente, el tamaño de la fuente también. Justificación de páginas, buena ortografía y gramática. Muchos documentos pues son una monografía, un ensayo o tesis de graduación. Entonces es bien importante que el estudiante también, al hacer la investigación, tenga conocimiento del tema. Es allí donde lo va a demostrar que ha investigado, teniendo conocimiento del tema. Da mucha alegría, mucha satisfacción cuando un estudiante tiene grandes conocimientos y me sorprende que lo ha hecho muy bien. Eso es bien notorio, ¿verdad? Cuando está exponiendo, cuando él se expresa. Ha leído, ha investigado, ¿verdad? A veces sucede todo lo contrario y ahí sí es lamentable. Entonces mi llamado, mi invitación es que ustedes pues hagan una verdadera investigación y lean y tengan profundos conocimientos del tema objeto de estudio. Y eso pues debe ser bien notorio. Saber conceptos, ¿verdad? Manejar el sistema de hipótesis, que se cumplan los objetivos, que conozcan del contenido del tema. Las cosas tienen forma y contenido. Entonces, no olvidar que tienen que hacer un aporte al conocimiento. ¿Qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que investigó? Vamos a verificar si ha leído, si sabe, ¿verdad? A mí me va a tocar evaluarlos. Muchos es aquí donde sientan las bases, ¿verdad? Sientan las bases en el conocimiento de algún tema determinado, en cualquier rama del derecho.
porque estos temas después los van a ver de una forma más amplia en el desarrollo de su carrera. Pero como aquí estamos nada más sentando las bases. La cuarta etapa, la evaluación. ¿A qué se refiere? Aquí se trata de comparar los resultados obtenidos. Con lo que se planificó en el diseño, en el proyecto. Aquí vamos a evaluar, vamos a verificar si se ha logrado el cumplimiento de los objetivos, si se comprobaron las hipótesis formuladas en el anteproyecto o en el proyecto. Bueno, pues los objetivos se tienen que cumplir. Vamos a ver si el estudiante ha estudiado, ha conocido, ha analizado, ha investigado y ha aprendido. Estudiar, conocer, analizar, aprender, investigar. Si esos objetivos se han cumplido. Recuerdo cuando yo estaba haciendo el proceso de grado, la tesis, siempre el asesor nos decía, ¿verdad? Teníamos dos asesores, uno metodológico y otro de contenido, pero la cuestión está que si no se cumplían los objetivos, si las hipótesis no se comprobaban, la tesis era fallida, entonces estábamos reprobados. Entonces, en un proceso de grado, los objetivos se tienen que cumplir y las hipótesis se tienen que comprobar. Además de ser notorio que tengan conocimientos profundos del tema, ¿verdad? Ahí la evaluación. Vamos a comparar los resultados obtenidos, ¿verdad? Entonces el proyecto de investigación, como primer producto de la investigación, es sujeto a evaluación. Vamos a evaluar ese proyecto de investigación. Vamos a evaluar ese documento, que es la primera etapa, por supuesto también la segunda etapa, más allá. Pero esta es la primera pieza. Es allí también donde la Universidad de El Salvador debe volverse pues cada vez más exigente, ¿verdad?, en las calificaciones de los diseños de investigación. Y últimamente se ha hecho bien tolerante, y ha bajado el nivel, ha bajado enormemente el nivel. Tenemos que rescatar el alma mater todos. Todo depende de ustedes, porque ustedes son la universidad. Nosotros somos la universidad. Entonces, es allí las 4 etapas del proceso de investigación: la planificación, la ejecución, la presentación o publicación y la evaluación. En la planificación pues se centra en la elaboración del proyecto de investigación. Que es un documento pues donde se vamos a planificar los pasos, ¿verdad? Los pasos pues aplicando el método científico.
Entonces necesitamos hacer ese diseño de investigación. Ya tenemos un esquema del diseño de investigación. No sé si ustedes han podido bajar por internet el libro de Salvador Iglesias Mejía. En la biblioteca de la universidad también hay un ejemplar. Les recomiendo que si lo pueden reproducir, lo hagan, ¿verdad? Lo hagan. Si necesitan un material a reproducir, pues también yo les puedo colaborar, ¿verdad? En prestarles el documento para que lo reproduzcan. Por ejemplo, esto que hemos hablado en este momento, en este libro de Salvador Iglesias Mejía, ¿verdad? Desde la página 6 y siguientes. Está todo lo que es la planificación, ejecución, comunicación y evaluación. Después pues vamos a ver el diseño o el proyecto de investigación y sus elementos, ¿verdad? Ahí a veces hay no a veces, siempre hay dificultades con los esquemas, porque los esquemas de investigación son bastantes, son varios y son diversos, es allí donde cualquiera se puede confundir. Por eso les he dado un esquema, ¿verdad? Uno de los más sencillos, para que lo podamos desarrollar. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan sobre esto? Pueden hacerlo en este momento. Vaya, ahora bien, una pequeña dinámica, ¿verdad? Quienes ya tienen el concepto de su tema de investigación, lo pueden expresar. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a investigar? Eso es bueno, ¿verdad? Que ustedes lo sepan. Lo que vimos la vez pasada. Que vimos conceptos y concepción del mundo. Entonces, conceptualizar el tema de investigación. No sé quién lo tiene ya y quiere hablar de ello, lo puede hacer en este momento. Así brevemente, ¿verdad? No importa que nos equivoquemos. Si nos equivocamos, pues podemos corregir los errores que hay, ¿verdad? De todos modos estamos aprendiendo. Acordémonos que cuando hablamos de diseño de investigación, nos referimos al esquema de investigación, al proyecto. Ya tenemos pues los componentes básicos del proyecto de investigación. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien tiene el concepto de su tema de investigación? O si tiene alguna duda, pues la podemos aclarar. Si tiene alguna modificación también del tema, me lo puede proponer, ¿verdad? Somos libres en ese aspecto.
Buenos días, Lick. Buenos días. Yo ya tengo conceptualizado mi tema, que es el derecho al agua y los recursos hídricos. Ah, muy bien. Sí, A ver, señorita. el ¿Cómo se llama derecho usted? Xochitl. Ah, bueno, sí. Vale. El derecho al agua implica que todas las personas tienen derecho a una cantidad suficiente de agua de calidad aceptable y físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos. El derecho al agua está comprendido en normas internacionales de derechos humanos que comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable. Y estas obligaciones exigen a los estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. Esto comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados como elemento fundamental de la dignidad humana y de la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. Las obligaciones específicas relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento se han venido reconociendo también en medida creciente en los principales tratados de derechos humanos, fundamentalmente como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho a la salud, y se derivan de las obligaciones de promover y proteger los recursos hídricos como principal fuente del agua. Los recursos hídricos son definidos por la UNESCO como los recursos disponibles o potencialmente disponibles en cantidad y calidad suficientes en un lugar y en un periodo de tiempo apropiado para satisfacer una demanda identificable. Y los recursos hídricos son los depósitos e insumos de agua dulce que en distintos estados físicos y estando disponibles o potencialmente disponibles pueden ser utilizados por el ser humano para satisfacer alguna necesidad. Se trata de uno de los grandes recursos naturales del planeta Tierra y es indispensable no solo para el sostén de la vida, sino para conservar el balance físico-químico del planeta. La cantidad y la disposición de los recursos hídricos varía enormemente dependiendo de la región geográfica. Mientras en algunos lugares se la malgasta, en otros resulta un bien particularmente escaso. Además, existen distintos agentes y actividades contaminantes que atentan contra la preservación del agua y que requieren de medidas constantes para mantenerlas a raya. Eso es todo por mi aporte. Muy bien, Xochitl, excelente. Tema propio del derecho ambiental. ¿Cómo es su apellido? Hernández. Hernández. Muy bien. Muy buen aporte. ¿Alguien más? Buenos días, Referente a la compañeros. Diga mejor No sé si me escucha, licenciado. su nombre. José Luis Sí, Benítez en este Molina. momento sí. A nosotros nos toca los derechos de la niñez y la adolescencia. De la adolescencia, sí. Sí. Y me voy a amparar ahorita en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Sí. Según el decreto 839 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Sí. que el artículo 34 de la Constitución de la República reconocemos el derecho que toda niña y niño adolescente tiene a vivir en condiciones familiares y ambientales, lo que le permiten su desarrollo integral, para lo cual tendrá la promoción del Estado, estableciendo además que la ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y la infancia. Todo dice que de acuerdo con el artículo 35 de la misma, es un deber del Estado proteger
la salud física, mental, moral de las niñas y niños y adolescentes y garantizar el derecho de estos de la educación a la asistencia con la salvedad del régimen jurídico a que se refiere. Inciso 3. Sí. Que conforme a la Bueno, está bien. sí, que conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por la República de El Salvador el 27 de abril de 1990 por los Estados partes respetarán los derechos enunciados en ella y asegurarán su aplicación de cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, la posición económica, el impedimento físico, el nacimiento o cualquier otra contradicción del niño, de sus padres o de sus representantes legales, comprobándose a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, tomando Muy bien. ese fin. Bueno, ahí podemos seguir más o menos así, licenciado. Ay, no se lo oye, pero más o menos, no sé cómo tendrá la señal y desde dónde se comunica con nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Es muy bien, José. Ahora hay que aprenderse todo eso. Muy bien, vamos a ver. ¿Sí? Los que me están levantando la mano de forma electrónica, ahí en orden. Brevemente pueden hacerme soporte. Díganme. Sí, licenciado, a nosotros nos tocó el tema del derecho a la a una vivienda digna en El Salvador. Y sobre el derecho humano, dice que el derecho humano a una vivienda digna es un derecho que todo hombre, joven o niño tiene que tener, como un hogar seguro en el que puedan vivir en paz, en dignidad y gozando de un espacio y seguridad, iluminación, que tenga ventilación, una infraestructura básica y Claro. donde se pueda vivir dignamente, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos pues afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otras cosas, la vivienda. Está estipulado en el artículo 25 de esta declaración. Y la jurisprudencia nacional e internacional considera que el acceso a una vivienda como un derecho humano. En nuestra Constitución pues no reconoce expresamente el derecho a la vivienda digna, tampoco hay una referencia explícita al concepto de vivienda adecuada. No obstante, hay referencias constitucionales que pueden relacionarse con vivienda digna y vivienda adecuada como un derecho humano, particularmente para sectores vulnerables. Miles de familias salvadoreñas no cuentan con una vivienda adecuada y por tanto se requiere la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar. Por eso la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. En el lugar no solo se desarrolla la vida privada de las personas, sino que también es un espacio de reunión y de convivencia, de protección y cuidado de la familia y la comunidad. En pocas palabras, es una necesidad básica de la condición humana. Solamente. Claro. Muy bien. ¿Cómo es un nombre y apellido? Sonia Vázquez. Sonia Vázquez. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien de los que me están levantando la mano ahí? Díganme. Bueno, No me da para sacarse un solo ahorita. Pero ahí no hay más tiempo que nada. No, o sea, yo este chamaco también está ocupado, está cerrado. La señorita Mirna, como que me estaba allí. Franklin, No, yo le recomiendo a un chamaco, uno que trabaja en el convento, le recomiendo Yancy. que trabaja en esta persona. sí, buenos días, licenciado. Fíjese que a nosotros como grupo nos ha tocado el tema de el derecho a la justicia y la verdad, ¿verdad? Entonces, Sí. yo lo que he hecho es desglosar lo que es el tema y he investigado el significado, ¿verdad? De derecho, justicia, verdad
Y bueno, lo que yo tengo sobre el derecho es que es el conjunto de principios, preceptos y reglas a las que está sujeta las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia de toda persona puede ser compelida por la fuerza, ¿verdad? Sobre la justicia, que es el principio moral que inclina a obrar o juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Luego, la verdad es la conciencia entre una afirmación y los hechos. Como anteriormente usted ya nos iba a dar una clase sobre lo que era la verdad, he tomado también algo sobre la clase, ¿verdad? También dice que es la realidad. A la dicha afirmación se refiere a la fidelidad a una idea. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos como la ciencia, la lógica, las matemáticas y la filosofía. También he puesto como un interrogante que es el derecho a la justicia y la verdad. He puesto algo que yo he investigado y algo sobre mis propias palabras. Tengo que es el derecho que tienen todas las víctimas y la sociedad que se acabe la impunidad, a que los violadores sean identificados, sean juzgados y sean castigados por lo que hicieron. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas. No sé si usted, licenciado, si sería tanta la molestia de que me recomendara alguna bibliografía para leerla relacionado con este tema. Claro, fíjese que hay un libro, así se titula, El derecho a la justicia y a la verdad. El autor es que no recuerdo en este momento, ¿verdad? Vamos a revisar más literatura. Hay también algunos libros que solo está en la portada, pues, la justicia, ¿verdad? Referente al factor justicia. Y de ahí le puede ayudar, ¿verdad? Y sobre la verdad, en la filosofía también leer el criterio de la verdad, empezando por el diccionario de conceptos que tiene el diccionario filosófico de Rosenthal y entre otros libros, ¿verdad? El problema de la verdad en cuanto a la filosofía, y de ahí pues irse a otros libros, ¿verdad? Todo lo referente pues a lo que diga la justicia. Pero hay un libro en particular que así se titula, así, El derecho a la justicia y la verdad. No recuerdo en este momento quién es el autor, pero sí, es bien interesante, bien interesante. Hay bastante literatura, puede usted ir a visitar cualquier biblioteca, ¿verdad? Bueno, particularmente la biblioteca de la facultad, y allí verificar, ¿verdad? Hay bastante literatura. También la biblioteca del centro judicial. Bueno, muchas gracias, licenciado. Yo voy a investigar, voy a buscar los libros y si no es tanta la molestia, como le dije anteriormente, le voy a presentar cuáles son los libros que yo he obtenido para que usted me recomiende cuál de los dos es mejor. Excelente, muy bien, claro que sí, con gusto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? Buenos días. Yo quería hablar sobre pues el tema que nos ha tocado y pues dar una idea de más o menos cómo va nuestra investigación. El tema que tenemos es la problemática del sistema de pensiones en El Salvador y hemos investigado como cosas principales que surgen en el tema, como qué es una pensión. Se dice que una pensión es un abono de dinero que percibe un beneficiario de forma ocasional por parte del Estado, según sus leyes, o por parte de una entidad privada según una suma acordada. También hemos respondido preguntas como cómo funciona el sistema de pensión en El Salvador, por qué es importante investigar sobre este tema, los roles que cumplen los empleados, el Estado, la sociedad de seguros y los afiliados. También sobre que las pensiones serán insuficientes. O sea, ahí va la problemática de por qué el sistema de pensiones dice que los fondos serán insuficientes y se terminarán en un poco tiempo.
Y bueno, Sí, ha sido bueno. nuestra investigación por el momento. No he querido extenderme tanto porque hay otros que quieren participar y solamente eso. Bueno, bueno. ¿Cómo es su nombre y apellido? Mercedes Rivera, Mercedes Giovanni Rivera Jiménez. Vaya. José parece que tiene el audio activo. Puede, tal vez en este momento cerrarlo para que podamos escucharnos bien a los demás. Sí, Sí, ¿alguien más? licenciado. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Que hable primero a la Sí. compañera. Vaya, pues. Yo Vaya, gracias, compañero. Bueno, a nosotros nos tocó el Estado, su forma de gobierno y el sistema político, ¿verdad? Sí. Bueno, le voy a relatar un poco de lo que he investigado sobre el tema y dice que el gobierno o modelo político son algunas de las diversas maneras de nombrar un concepto esencial de las ciencias políticas o teoría del Estado o derecho constitucional en referencia al modelo organizado del poder constitucional que adapta un Estado en función de reacción existe entre distintos poderes de manera que la estructura o el poder político para ejercer su autoridad en el Estado, coordinado con todas las instituciones que forman, que hacen cada una del gobierno. Uno de los mecanismos de regulación le son caracterizados en estos modelos políticos, varían de un estado o de una época histórica a otra. Su formulación se suele justificar, históricos, culturales, religiosos, etcétera. Dice. Sí. Eso sería todo, licenciado. Vaya, está bien, muy bien, Jocelyn. Buena hora. Franklin. Sí, licenciado, gracias por la palabra. En nuestro caso nos ha correspondido hablar sobre el tema derecho a la vida e integridad física. Hoy en la polémica es un tema bastante popular hablar de derecho a la vida e integridad física. Primero empecemos detallando el derecho a la vida y dice que el derecho a la vida reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva. Entonces, lo que hace el derecho a la vida es proteger la salvación de todas las personas, ya como lo dice el artículo 2 de la Constitución, dice que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. Entonces, a lo que nos da una breve explicación de que el Estado, o sea, el gobierno, reconoce a todas las personas por igual, por el simple hecho de que están vivos, o sea, siendo niños, o sea, niña, adulto, ancianos. Entonces, el Estado reconoce a todas las personas. Y con respecto a la integridad física y moral, los protege de no ser torturados o agredidos de una forma verbal o ya sea física. Entonces, entrando un poquito más en tema de la integridad física, toda persona tiene derecho a que se le respete la integridad física, psíquica o mental. Entonces, el Estado está obligado a garantizar este tipo de derecho en todas circunstancias, ya que la misma Constitución lo aclara en el capítulo 1 del título 2. Entonces, esa sería mi punto de vista, licenciado. Pero también, como mencionó la compañera, quisiera que usted nos recomendara un libro que hable acerca del derecho a la vida para que nos profundicemos más en él. Claro, claro. Busquen ahí la doctrina del derecho constitucional, la parte doctrinaria del derecho constitucional, y particularmente en ese tema. Sí, muchas gracias, ¿Cuál es licenciado. su apellido? Pero hay más literatura. Franklin. Hay en un momento dado le voy a ir recomendando también literatura. Oye, Sí, claro. vale. Franklin, su apellido. Franklin Medina. Entonces, en la parte doctrinaria del derecho constitucional, en los Sí. libros en general, pues, de derecho constitucional, ¿verdad? Como eso es amplio.
Entonces sí. ahí, en la parte doctrinaria, pues está eso. Ahí lo pueden ustedes verificar y buscar. Sí, está bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Disculpe, licenciado, se me olvidó preguntarle qué tema o qué biografía debemos usar para seguir investigando relacionado con el caso que nos tocó. ¿Cuál es el tema? A nosotros Bueno, nos tocó el Estado, su forma de gobierno y el sistema político. Lo mismo, busque la parte doctrinaria del derecho constitucional, ese es de derecho constitucional. Ajá, y también busque, hay un libro, hay varios, de teoría del Estado, los gobiernos. Ajá. Buenos días, Hay licenciado. varios de esos libros de ciencias políticas, de teoría del Estado, por ahí se pueden ir, ¿verdad? Y la parte doctrinaria del derecho constitucional. Va a haber un momento dado pues que específicamente le voy a ir recomendando bibliografía. Sí, dígame. Buenos días, licenciado. A nosotros les tocó el continuo de violencia sexual contra las mujeres en El Salvador. En la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia, en el artículo 9, literal F, dice lo siguiente. Violencia sexual es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decir voluntariamente su vida sexual, comprendida en esta no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, efectiva o de parentesco contra la víctima. Tenemos que recordar que la violencia sexual arremete físicamente en contra de la mujer por medio de exigencias o tener algún tipo de relación sexual, y es su expresión más evidente, la violación. Este tipo de sometimiento siempre va acompañado de un impacto emocional a la víctima. Además, la imposición de una conducta sexual, ya sea que exista o no, ocula, tiene su propia especificidad porque ataca una parte íntima de la persona. La víctima difícilmente en estos casos recurre a las autoridades a denunciar el caso de violencia sexual por vergüenza, porque las autoridades no dan resultados a la situación, porque el esposo tiene todo el derecho sobre la mujer, lo cual es una ideología errónea en este tipo de violencia. En muchas ocasiones están contenidas la violencia física y emocional, pues el daño producido es tanto físico por el sometimiento corporal como el psicoemocional, por el uso de palabras hirientes contra estas víctimas, regulatorias y humillantes. Bueno. Sí. Vale, ¿cómo no? ¿Cómo es el tema en sí, dice? El continuum de violencia sexual contra las mujeres en El Salvador. Ese tema es. Sí, licenciado. Vale, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dos personas más? Buenos días, licenciado. Yo también Sí, quería. buenos días. Mirna, viva. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. El tema de nosotros, del que hablaba la compañera Jocelyn, que es el Estado, su forma de gobierno y el sistema político. Lo que yo he logrado investigar y logro comprender es que tengo el concepto de democracia, que dice que es una categoría política que le es propia a la forma de Estado o de gobierno. Y aclarando que el Estado y gobierno son conceptos distintos, y ya que el Estado es el todo y el gobierno es uno de sus elementos. Y que las formas de Estado hacen referencia a la distribución espacial del poder, es decir, que tome en cuenta el territorio, y que también las formas de gobierno hacen referencia a la distribución funcional del poder, creando organismos a los que se le asignan funciones, y que el Estado está estructurado de alguna manera y que esa es su forma. Es la relación entre el poder, el ordenamiento jurídico, el territorio y la población. El concepto de la palabra gobierno
hace referencia al modo en que están constituidos sus órganos esenciales, la manera en que están distribuidas las funciones del poder estatal, sus relaciones, controles y límites. Eso es todo. Gracias. Muy bien, excelente. Muy buenos días, licenciado. Quería comentarle un poco sobre mi tema. A mí me tocó el continuum de la violencia sexual contra las mujeres en El Salvador. Para mí la violencia contra las mujeres se entiende como cualquier acción o conducta basada en el género que cause daño o muerte o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. La violencia sexual consiste en hacer a una mujer, niña o adolescente partícipe en un acto sexual no consentido y la tentativa o consumación de actos sexuales con una mujer que está enferma, incapacitada, bajo presión o bajo la influencia del alcohol u otra droga. Muchas gracias. Vale, está bien. Sí, estaba aclarando un asunto. El tema es en general, ¿verdad?, de la violencia sexual contra las mujeres, ¿verdad? Es que, a ver, como que si hay otro grupo que me planteó un tema así similar, pero me dijo la edad, de 18 años en adelante, algo así. No sé si será el mismo grupo o es otro. Ya sí, voy a ver. El límite tengo anotado todo. de Ahí 18 tengo anotado eso. parece. Vaya, está bien. Solamente eso quería saber. Muy bien, va. Bueno, pues vamos a entrar siempre pues a las etapas, a la planificación, ¿verdad? Del proyecto de investigación. Vamos a estar ahí pendientes. A las 10:30 pues tengo señalada una audiencia, voy a ir a dar una asistencia legal. Así es que nos vamos a quedar hasta aquí. Necesito llegar a tiempo. Así es que ahí estamos pendientes. Nos vamos a volver a ver el viernes, ¿verdad? Sí, dígame, Helen. Yo tengo una pregunta. No sé desde qué tema abarca el parcial. Si usted tal vez nos podría... No, vaya, ustedes tenemos un calendario, ¿verdad? Desde la primera clase, ya voy a verificar bien, desde la primera clase que vimos después del parcial hasta donde lleguemos, hasta el viernes. Ya ahí se lo voy a especificar bien el viernes. Bueno, está bien. Y tengo otra pregunta. En el grupo que nosotros tenemos de investigación, habemos 6 compañeros. Entonces, una compañera dijo de que, no sé si había escuchado bien, que si éramos 6 los iban a dividir 3 y 3. Entonces tengo esa duda, no sé si la podría aclarar. No, en un momento dado, claro, se la vamos a aclarar. En un momento dado, si yo veo que hay incompatibilidad en el grupo y que no están trabajando bien o que están incómodos o son muchos, por varias razones, ¿verdad?, yo los divido, ¿verdad? Pero por el momento quédense así. No sé si ha habido algún problema hasta la fecha. No, ningún problema, sino que... Tiene que haber una organización, ¿verdad? Una división social de trabajo. Yo cuando veo que un grupo de 6 ya no está funcionando, es que hago esa estrategia, lo divido en 2. Ok, está bien entonces, licenciado. Muchas gracias. No solamente porque no está funcionando, a veces es sano la división, ¿verdad? Por X o Y razón. Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, pasen feliz día, ahí nos vemos, hasta pronto. Vemos link ahí los vídeos.